Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy tenemos una ocasión especial porque vamos a conversar con el que, en mi humilde opinión, es el más importante representante de la posmodernidad o de aquello que sea que haya venido después de la posmodernidad en la literatura española actual, sobre todo a partir de su novela más reciente, Revolución, publicada por Anagrama, y yo creo que seguramente junto con Brilla Mar del Edén de Andrés Ibáñez, el libro más importante que se ha publicado en lo que va de siglo en nuestra lengua. Él es profesor universitario, estuvo también en la Universidad de Brown, ha sido premio Ralde de novela con su novela Carnaval y es responsable de un blog que yo animo a visitar, voy a dejar en la descripción del vídeo, se llama La Vuelta al Mundo, el blog de Juan Francisco Ferré, que yo visito de manera ansiosa porque realmente todas las entradas son excelentes, tanto las que hablan de actualidad como las que reseñan películas o libros y demás. Es un escritor para todos y para nadie, el último representante de esa gran estirpe de joicianos en lengua española, que recuperan, digamos, ese ánimo cervantino. Estarían autores como Julián Ríos, Goitisolo, Cabrera Infante, y representan España, yo creo que lo mismo que Houellebecq para Francia o Bret Easton Ellis para Estados Unidos. Y este libro del que vamos a hablar hoy especialmente está dividido en 33 entradas, como si fueran 33 cantos de un infierno que podría ser el siglo XXI en el que vivimos. Sin más dilación, paso a saludarte. Juan Francisco, es un placer tenerte con nosotros. Y la primera pregunta es para tratar de definir tu obra, tratar de definirte como escritor. A mí hay tres adjetivos que se me vienen a la cabeza un poco pensando en un escritor francés con el que no puedo evitar asociarte, que es Philippe Sollers, al que yo definiría como ilustrado, como provocador y como barroco, aunque a ti creo que te encajan bien estos tres adjetivos, pero el de barroco te va incluso mejor que a él. Ilustrado en un sentido del Marqués de Sade, me refiero a ese tipo de ilustración. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo te parecen estos tres epítetos? Bueno, hola Guillermo, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Estoy encantado de estar aquí. Has citado el infierno y yo quería empezar por ahí precisamente porque, bueno, y citando a Solers, evidentemente, que para mí es un escritor también de referencia, por lo menos lo fue en mi juventud, la cuestión del paraíso, ¿no? Es decir, cuando uno describe tanto el infierno como a veces hago yo, también busco la dimensión paradisíaca de la realidad, esperando que finalmente, después de un largo purgatorio, alcancemos todos el paraíso que nos merecemos, ¿no? Que yo creo que la especie humana y el ser humano se merece hace mucho tiempo, ¿no? Acuérdate aquello que decía Nietzsche, de que el gran pecado original estaba en no haber disfrutado lo suficiente, de no haber gozado, no haber conocido a fondo los placeres de la vida. Y yo creo que eso sigue siendo una verdad filosófica de la que curiosamente se ha ocupado menos la filosofía que la literatura, y en esa pugna, ¿no?, entre lo infernal que es el vivir todos los días en este mundo, no hace falta describir lo que nos está pasando hoy mismo, ¿no?, y ese paraíso con el que todos soñamos, pues yo creo que en ese lugar se encuentra mi literatura y en general la literatura que yo más respeto y admiro y de la que has citado no pocos nombres en los que y con los que yo me reconozco e identifico, ¿no? Me ha hecho gracia que cites a Philippe Solers porque es precisamente un escritor. Muy poca gente sabe que tiene un seudónimo, por cierto, bastante asimilable al apellido Soler en español, que era el de un músico del siglo XVIII que a él le gustaba mucho y que de alguna forma también es un adjetivo latino, ¿no? Y que viene a decir algo así en español, alguna palabra que se ha olvidado, es solercia, ¿no? Que es la habilidad, la destreza, la virtud, en el fondo, como técnica, pero también como disciplina moral, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que también me preocupan. No creo que la literatura sea simplemente, como creen algunos practicantes superficiales, una cuestión de ponerse a borronear o contar mejor o peor historias, sino creo que al final es la más alta práctica moral y espiritual que cabe concebir, ¿no? Yo creo que este libro, Revolución, que ya digo que creo que es verdaderamente importante y no ha tenido el eco que debería, dialoga muy bien con otro libro tuyo que es Providence, porque de alguna forma son dos periplos de personajes españoles que viajan a Estados Unidos, viajan a la universidad a hacer una investigación. En el caso de Providence es hacer una película y en el caso de Revolución es entrevistar a una serie de mujeres sobre sus fantasías sexuales. En ambos casos entra en uno el cine y en otro el mundo del consumo, es decir, la cultura popular. Y tú en tu labor teórica, que creo que en eso sí que junto con Agustín Fernández Mayo, pues sois los dos únicos escritores que estáis haciendo una labor teórica y literaria importante al tiempo, creo que
hablas de cómo la mímesis, como forma de representación de la realidad en literatura, ha fracasado, hablando de autores como Jameson, como Baudrillard, como Guy Debord, que hablan de que la realidad se ha convertido en un simulacro, en un espectáculo, como se prefiera llamarlo, y por lo tanto la literatura es prácticamente la mejor forma de aproximarse a la realidad, ¿no? Un poco esta idea dio título a un libro tuyo de ensayos, Mímesis y Simulacro, y se repite constantemente en tus aproximaciones críticas y teóricas en tu blog. También está en tu obra, como acabo de decir. ¿Cómo tratas de representar la realidad en tus novelas? Es una muy buena pregunta, pero antes se me había olvidado contestarte. Yo creo lo de ilustrado, efectivamente, más en la línea del Marqués de Sade, barroco también, o por lo menos en una parte de mi obra y en mi temperamento y en mi relación con la historia también hay algo de barroco, evidentemente, y en mi estética, en mi visión del mundo, en mi visión de la realidad hay algo de barroco o neobarroco, evidentemente. Pero la cuestión de la provocación es la que más me interesa señalar porque la provocación para mí es un medio y no un fin. Es decir, en ningún momento considero que ser un provocador o provocar o en un momento determinado buscar al otro sea un medio, sea un fin en sí mismo, sino un medio para hacer pensar, para hacer reflexionar, para en definitiva romper categorías y romper convenciones, que también es un poco lo que más daño hace en general a la percepción de la literatura en un tiempo como el nuestro, tan adormecido en los estereotipos del periodismo, en los clichés de los lugares comunes generados por la política, por los discursos mayoritarios, por la publicidad incluso, pero sobre todo por el periodismo, que creo que es el escalafón inmediatamente inferior a la literatura y que tiene mucha más influencia a veces que la propia literatura. Entonces el escritor tiene que luchar contra eso, ¿no? En muchas de mis novelas, por ejemplo en Carnaval, hay un combate directo con lo que es el estereotipo, el gran estereotipo de la realidad, ¿no? Y ahí reconecto con tu pregunta. Por eso la mímesis no me parece suficiente. Es decir, yo cuando hice ese libro y fundamentalmente cuando formulé el título, que es un concepto a través del cual conecto todos los ensayos que van en el libro, y es un libro ambicioso porque va desde el Marqués de Sade, ¿no? Empieza con el Marqués de Sade, bueno, empieza con un prólogo donde reflexiono sobre las posibilidades de representación, ¿no? De la realidad y sobre lo que sería el realismo en una época como la nuestra, pero a partir de ahí, evidentemente, hago un viaje desde el Marqués de Sade hasta la literatura del siglo XXI, ¿no? Hasta David Foster Wallace o Thomas Pynchon o tantos autores, ¿no? Pero lo importante para mí era en el concepto cifrar la noción que yo quería que el lector recibiera, es decir, la idea de que no hay por qué renunciar a la pretensión de la mímesis, es decir, no hay por qué renunciar a una cierta relación con la realidad, tú has citado a Houellebecq en la introducción acertadamente, no hay por qué renunciar a esa conexión con lo real, es decir, a ese intento, ¿no?, de representación de la realidad o de percepción de lo que es lo real de cada tiempo, pero al mismo tiempo entendiendo que en gran parte es bueno tener una sensibilidad desarrollada para percibir cuánto en esa realidad está producido y cuánto en esa realidad es un simulacro o está producido por unos mecanismos, ¿no? Por unos discursos, por unos mecanismos, por unas ideas preconcebidas y por toda una serie de elementos también tecnológicos, culturales, etcétera, que en definitiva constituyen lo que llamamos realidad, que la realidad no es algo ahí ontológico, como diría Heidegger, sino es algo que en definitiva está mucho más construido socialmente o políticamente que simplemente el ser, ¿no? En el que pensaba Heidegger cuando hablaba de esto, ¿no? Por tanto, hay que diferenciar entre ser y mundo, como él también nos enseñó a ver, y el mundo en sí mismo, evidentemente, es una gran construcción, y una gran construcción tecnológica, cultural, social, política. Y por tanto el escritor tiene que tener una sensibilidad, no puede ser realista en la medida en la cual la realidad ya no es aquello que creía el escritor decimonónico con profunda ingenuidad, también la ciencia de la cual era representante él, tenía una relación con la realidad, digamos, muy naif, mientras que evidentemente después de la teoría de la relatividad, después de Einstein, después de la mecánica cuántica y de todo esto, nosotros tenemos que comprender que la realidad es muy diferente, tanto la realidad física como evidentemente la realidad mental, que también me importa mucho, ¿no? En ese sentido, creo que la ficción es el sitio ideal para estar en un mundo como este. Algunos creen que no, algunos creen que el ensayo, bueno, el ensayo clarifica, el ensayo da ideas, evidentemente, otro tipo de textos como lo confesional, lo autobiográfico, introducen claridad, sí, o puede introducir sentimentalidad o afectividad en el mundo, pero no introducen una visión del mundo en la que podamos reconocer las hechuras, ¿no? La factura de nuestra época, ¿no? Y yo creo que ahí la ficción literaria es la más conectada, sobre todo por el modo en que el lenguaje puede para nosotros mismos establecer una conexión directa entre la mente y la realidad, ¿no? Yo creo que el lenguaje sigue siendo, nos guste o no, la tecnología básica a la hora de relacionarnos con la realidad, porque el ser humano
no está, evidentemente, directamente en contacto con la realidad, sino está mediado con la realidad. Y en esa mediación es donde la literatura entra, ¿no? Y por eso la ficción me parece algo muy importante. No sabemos, y en la medida en que no sabemos y no podemos conocer, podemos especular, fabular, fantasear para tratar de, evidentemente, entender esto en lo que estamos metidos, ¿no? Podríamos decir que entonces que tu visión tienes una teoría de la novela, ¿no? Podríamos decir, por sintetizar, dialogas con autores como Milan Kundera, que también tienen esa vertiente creativa, esa vertiente teórica. ¿Cómo es un poco esa visión que tienes de la novela? Es evidentemente cervantina, es deudora de autores como Rabelais, como Laurence Sterne. Es carnavalesca, podríamos decir, parafraseando el título de tu novela, en el sentido de festiva, de voluptuosa, pero también de ambiciosa, ¿no? Una fiesta y casi también en el sentido de Bakhtin, ¿no? Con ese ánimo popular joyciano que bombardea un poco ese estilo decimonónico que trata de encorsetar con frases como la marquesa salió a las 5, ¿no? Valerí otra vez. Bien, date cuenta de una cosa fundamental. Has dicho toda una serie de características, pero que evidentemente son formas de representar la realidad en toda su complejidad, porque claro, en Revolución, por ejemplo, que hablabas tú hace un momento, mucha gente me ha dicho, ¿y por qué aparece la inteligencia artificial en un momento determinado? ¿Por qué hay una inteligencia artificial llamada madre en esa novela que dialoga privilegiadamente con el protagonista y narrador, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, es una metáfora también de la presencia del autor, es una metáfora de la autoconciencia de la propia literatura y es una metáfora, en definitiva, también del modo en que la inteligencia, con mayúscula, ha intentado desde el origen casi de la cultura relacionarse con la realidad y con el mundo y con los entes superiores, los entes inferiores, es decir, todo aquello en lo que nos encontramos metidos y con nosotros mismos y con nuestra propia conciencia. Por eso digo que realmente la literatura para mí es mucho más que simplemente un reflejo de la realidad. Y cuando yo pienso en los autores que me interesan, y tú has citado muchos de ellos, es una forma de recapitular todo lo que la literatura ha aportado a lo largo del tiempo a la comprensión de lo que significa ser humano, ¿no? En toda su variedad, en toda su multiplicidad. Y se puede ser carnavalesco y al mismo tiempo enormemente realista, se puede ser grotesco y al mismo tiempo enormemente moral, se puede utilizar la sátira, curiosamente, para conocer o comprender mucho mejor un mundo que no es tan serio como pretende o no lo es todo el tiempo. Es decir, estos estereotipos de la seriedad, por ejemplo, yo empecé a estudiar Derecho, me acuerdo, y esto te lo cuento aquí para que nadie me oiga, ¿no? Pero yo empecé a estudiar Derecho, fue mi primera vocación, ¿no? Yo quería ser un gran abogado, es decir, quería ser un abogado de estos de película y de serie de televisión, ¿no? Como James Stewart, por ejemplo, en Anatomía de un asesinato, una cosa así. Yo quería ser un gran abogado en ese sentido, pero claro, cuando me cayó encima la losa marmórea y aburridísima y tediosa del derecho, empecé a desarrollar una vena satírica y me pareció que en aquel momento había algo fundacional en mi relación con lo que llamo lo serio, ¿no? Es decir, cuando te echan encima la gravedad de la ley, a mí inmediatamente me sale esa vena inmadura, esa vena irresponsable, esa vena adolescente, si tú quieres, que inmediatamente pone en cuestión todo aquello que fundamenta, ¿no? Lo que para los políticos, los abogados, los jueces, los fiscales, etcétera, está tan serio, ¿no? Y tan lleno de pomposidad y de grandiosidad, verdaderamente al servicio de la nada, ¿no? Porque esa seriedad se la autoimponen ellos, ¿no? Cuando en realidad yo creo que la política sería mucho más divertida, un poco como aquel debate que planteaba Rabelais y que luego, curiosamente, también yo encontré en Juan Ruiz, ¿no? Porque mucho antes, por tanto, era un estereotipo del medievo, ¿no? Aquel debate de los griegos y los romanos, no sé si te acuerdas, cuando decían aquello de las tres personas del verbo y decía aquello de una, tal, y entonces en un momento determinado se ponen de acuerdo en que uno le estaba diciendo al otro no que Dios era tres y al mismo tiempo uno, sino que con las tres dedos iba a arrancarle los ojos y con el otro, con el puño, iba a hacerle saltar los dientes, ¿no? A mí esta dimensión irónica en la cual un escritor percibe que detrás de la seriedad siempre es la seriedad, mejor dicho, siempre una máscara detrás de la cual en el fondo hay una concepción de lo humano, como sabemos por Gombrowicz también, ¿no? Demasiado inmadura, pues, o en el fondo inmadura, tendente más bien a la irresponsabilidad, dominada por la forma, pero al mismo tiempo apeteciendo continuamente todo lo informe. Todo esto a mí me parece que define lo literario frente a otro tipo de discursos. Claro, ¿no? Cuando se habla mucho de por qué la gente no lee, bueno, porque no conecta espiritualmente o intelectualmente con las tendencias profundas de la literatura. Si leer es simplemente leer una novela policíaca, pues mire usted, francamente, no, yo creo que el espíritu humano
no está muy alejado simplemente de ese tipo de limitaciones, ¿no? Hay que leer otras cosas y hay que aprender a leer a otros maestros y enseñar a leer a esos maestros también es una cuestión mucho más difícil de lo que parece. También el déficit de lectores también a lo mejor es un déficit de profesores, de gente que no ha enseñado a leer, de gente que no ha enseñado lo que es la literatura y qué es en el fondo el discurso literario, qué es lo que significa, que no es simplemente una cuestión de metáforas o de bella escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, repito, para mí cada ejercicio detrás de una novela es un ejercicio de autodisciplina para poder transmitir una visión del mundo que en el fondo se contagie a otros, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice Carnaval, que le escribí al editor, terminé la novela en Estados Unidos, empecé en España, en la FEA de Strauss-Kahn, ¿te acordarás? El famoso FEA de Strauss-Kahn. De pronto me pareció que a través de esa metáfora, de esa anécdota trivial, podía construir todo un discurso sobre lo contemporáneo que fuera simultáneo, ¿no? Al propio acontecimiento, ¿no? Y de hecho fue una novela escrita en muy poco tiempo a pesar de su extensión, ¿no? La empecé en julio de 2011, en pleno escándalo, y la terminé en Estados Unidos en marzo del 12, ¿no? Con lo cual no llegó ni un año el periodo de gestación, ¿no? De toda la novela. Y me acuerdo cuando le escribí al editor, le dije, no estoy seguro de haber escrito una novela, no sé realmente si lo que he escrito es una novela, lo que sí tengo muy claro es que aquí he volcado todo lo que yo pienso, todo lo que yo creo que es la realidad y el mundo contemporáneos, ¿no? Y por eso en un momento determinado, para alejarlo de lo que era el discurso puramente novelístico, le puse como una especie de epígrafe, ¿no? Eso que tú has citado antes muy adecuadamente también, un libro para todos y para nadie, ¿no? Que al fin y al cabo venía de Nietzsche, no todo el mundo ha sabido reconocer la cita, ¿no? Pero es un libro para todos y para nadie. Bueno, pues la literatura es un poco eso, la literatura es para todos y para nadie, ¿no? En el fondo el escritor escribe para todos y para nadie, igual que el filósofo. Lo que pasa es que el filósofo coge un camino, excepto Nietzsche, evidentemente, u otros que yo también admiro, pero evidentemente el escritor de verdad, el escritor creativo, el escritor original, tiene que coger un camino que es ese. Lo mismo te encuentras al final con una multitud que te encuentras tú solo, ¿no? Es indiferente. Y no solo aprender a leer, también aprender a mirar. El protagonista de Providence, Alex Franco, es director de cine. Tienes también un libro sobre cine, así en el cine como en la vida. Tu blog está repleto de entradas sobre cine. Todos los años, junto con una serie de amigos, hacéis una especie de recapitulación sobre lo mejor que ha ocurrido cinematográficamente, incluyendo también a las series en el año. ¿De qué forma puedes entender la realidad norteamericana, que cada día más es nuestra realidad, ¿no? Por esa expansión del capitalismo, gracias al cine, ¿no? Por ejemplo, en Providence, a través de Tiburón, por ejemplo, conviertes el tiburón en una metáfora sobre la masculinidad, la sexualidad, etcétera, bastante penetrante sobre uno de los temas fundamentales de la literatura y de la mentalidad norteamericanas, como es la masculinidad, ¿no? Que también deconstruyó un contemporáneo tuyo, Foster Wallace, con el que también tienes una relación un tanto complicada, ¿no? Porque por un lado él ya te llegó cuando estabas formado como autor, pero por otro, y tienes muchos puntos en común con él, pero por otro él era un conservador moral, cosa que por tu admiración por Nietzsche es evidente que no es tu caso, ¿no? No, bueno, Foster Wallace, efectivamente, mucha gente confunde mi relación con Foster Wallace, es sencillamente porque, claro, yo había leído y tenía los mismos maestros que él, es decir, aparte de los españoles que ha citado, yo también me crié en los pechos de Pynchon y en los pechos de Robert Coover y en los de John Barth, y evidentemente, por tanto, y teníamos la misma edad, él se dio de baja antes, se bajó del metro, como yo digo, antes que yo, pero realmente de muchos puntos de vista habíamos conocido literalmente a los mismos maestros, ¿no? Yo tenía mis maestros españoles, que has citado tú, pero yo tenía también maestros americanos, ¿no? Y tenía una concepción de la ficción muy marcada por ellos y quizá, porque yo esto lo explico muchas veces, hay gente que no entiende que el tema de la influencia cuando se produce entre culturas distintas o incluso en este caso atravesando el Atlántico, es un tema muy distinto. A mí nunca me agobió la influencia de Pynchon, ni la influencia de Barth, ni la influencia de Coover o de otros, como a Foster Wallace, ¿no? Para el que sí fue realmente una influencia en el sentido destructivo freudiano, del que habla Bloom, ¿no? Y para mí no, porque yo evidentemente era un escritor español o un escritor que escribía en español y por tanto sentía otro tipo de relación con él, ¿no? A mí no tenía ese agobio. Por otra parte, yo en ese sentido soy muy poco freudiano, tengo una muy buena relación con el padre, no tengo problemas edípicos muy marcados y por tanto los maestros siempre me parecen muy fecundos y muy productivos y no alguien a quien quiero matar, ¿no? Es el deseo de matar al padre para mí es indiferente, nunca lo he sentido ni en la realidad, ni en la literatura, ¿no? Y en cambio en Wallace sí era ese agón edípico, sí estaba muy poderoso y llegó a confesarlo en algún artículo y todo esto, ¿no?
Pero Estados Unidos, tú decías, yo claro, yo en mi juventud, en mi adolescencia, me crié, el otro día lo hablaba con una amiga, me crié en un mundo como muy californiano. En realidad el mundo, yo viví en una organización privada que era mucho más parecida a California que a la España de los años 70. ¿No? Entonces, mi educación sentimental fue muy poco urbana en ese sentido, fue más bien suburbana en el sentido americano de la palabra. Y claro, desde el principio conecté con el cine. Yo en los años 70 veía sobre todo cine americano, que era lo que más me apasionaba en el mundo. Tiburón, realmente, el homenaje que le rindo a la novela, alguno me has dicho, es el típico homenaje de construccionista. Y yo digo, es una pedantería, no es verdad. Yo con 12 años vi Tiburón en su estreno, ¿no? Es decir, que yo no era para nada, no era un impostor cuando utilicé Tiburón como referente. Y había entrado en mi inconsciente y yo lo que intentaba precisamente era demostrar hasta qué punto cierto tipo de películas actúan en nuestro inconsciente de un modo que no podemos controlar, ¿no? Y eso lo hice con Alex Frank, con esa novela. Pero efectivamente es uno de los mitos, ¿no? Igual que Pynchon en Gravity's Rainbow utiliza el cohete, pues para mí, y es una metáfora del pene también, del falo, pues evidentemente para mí el tiburón blanco era otra metáfora posible, ¿no? Del inconsciente más profundo todavía, porque además estamos hablando de una América distinta, estamos hablando de la América donde la dimensión transgénero, la dimensión queer, la dimensión feminista, posfeminista, todo eso ya es una América distinta, es la América del siglo XXI. Claro, la gente está acostumbrada a reconocer a lo mejor los estereotipos de lo que es la literatura norteamericana, digamos, de Hemingway o Faulkner y Salinger hasta pongamos Raymond Carver o Richard Ford, pero curiosamente no entiende en profundidad el inconsciente cultural americano, lo que es realmente vivir en Estados Unidos que ahora llaman woke, ¿no? Pero en aquella época no se llamaba así todavía, pero ya estaba latente este sentimiento y más cuando estás trabajando en una universidad americana. Y a mí me parece que todo eso se podía traducir mucho mejor en una novela que, por un lado, llevara al límite ciertas posibilidades de la ficción, y de la ficción no solo literaria, sino que estableciera un diálogo con el cine, con la televisión y con todos los mitos que la propia cultura americana se había encargado de producir para darnos una versión de cómo es ella, y luego entrar en contacto con lo que es la realidad empírica cotidiana de ese país, ¿no? Y claro, ese cortocircuito cervantino, realmente yo creo que en Providence actúa de un modo muy poderoso, porque tienes por un lado la imagen que una sociedad quiere construir y producir de sí misma para transmitírsela al mundo, y por otro lado tienes con una mirada cervantina un contacto con la realidad inmediata. Y claro, el desfase de la disfunción es enorme, ¿no? Y eso da mucho juego al escritor. No creo que dé tanto juego al analista o al comentarista, porque hay cosas que no va a poder decir en un discurso serio, ¿no? Pero en un discurso que no se pretende serio, en un discurso donde la sátira, el humor, la ironía o la comicidad son posibles, pues evidentemente puedes decir muchas más cosas sobre esa realidad que en el fondo es mucho menos aparente de lo que se presenta, ¿no? A mí Revolución, he de confesarlo, yo había leído Providence, pero me llamó la atención por lo de provocación que tenía para alguien de mi edad, ¿no? Tu presupuesto era una pareja de millennials dentro de 30 años, ¿no? Entonces ya eso me llamó la atención. Y luego cuando lees la novela hay temas que están llamados a ser también provocadores. El primero de ellos, el sexo, que parece que todavía es una cuestión que vemos con desconfianza cuando hay en las novelas, ¿no? Una crítica que se le hace mucho a Houellebecq, que hay mucho sexo en sus novelas. Yo creo que está perfectamente encajado, ¿no? Pero de alguna forma pones de manifiesto esa represión a través de esas fantasías sexuales reprimidas que tienen todas esas mujeres grabadas en vídeo como en aquella película de Soderbergh. También hablas de la realidad virtual, de la tecnología, obviamente, que es lo más contemporáneo, y del consumo, porque aparecen varios centros comerciales y todo parece haberse vuelto consumo, ¿no? Hay una urbanización que ya hace la propia vida consumo, porque al final todo se convierte en ritos, pero marcados por el consumo capitalista. Estos tres temas, sexo, tecnología y consumo, serían los tres protagonistas del infierno en el que se ha convertido en buena medida la realidad del siglo XXI, el sexo reprimido, la tecnología como una inteligencia artificial que nos sobrepasa y nos domina, y el consumo como el sustitutivo de la liturgia. Permíteme que me anticipe un poco a lo que has dicho, que me parece muy interesante. Fíjate, hay una cosa que llevo diciendo un tiempo y que la gente se cree que lo digo por pedantería, por provocación incluso, porque yo evidentemente a veces mis provocaciones son pedantes. No solo busco provocar de un modo grosero, sino a veces también provocar la inteligencia de un modo pedante, ¿no? Pero hay una cosa que no nos damos cuenta y que yo creo que es fundamental y que nadie se ha dado cuenta todavía. ¿Hasta qué punto muchos pensadores del siglo XX, y pienso en Baudrillard, escuchándote en este momento, por ejemplo, muchos pensadores del siglo XX se adelantaron a su tiempo, es decir, pensaron cosas que ellos creían que estaban ya en el mundo que ellos conocían,
y de algún modo estaban de un modo germinal, de un modo inicial, ¿no? Probablemente, pero realmente se han realizado en nuestro tiempo. Entonces, claro, si tú relees, y yo lo he hecho últimamente con un libro de entrevistas maravilloso que se publicó en Francia, la edición en PUF, lo publicó la Presse Universitaire de France, un libro de entrevistas que muchas de ellas eran inéditas de Baudrillard, y me di cuenta de que Baudrillard es una pena, se nos murió en 2007, yo estaba en Estados Unidos y me acuerdo que lo celebré, ¿no? Y dije con una broma que yo de la muerte de Baudrillard no ha tenido lugar, haciendo un chiste baudrillardiano, porque intentaba demostrar que el pensamiento de Baudrillard no acababa, evidentemente porque hubiera acabado el hombre Baudrillard, ¿no? Pero con eso no quiero decir que yo sea un baudrillardiano, pero sí que hay en su forma de pensar el mundo hay algo que nos sigue concerniendo y que sigue siendo mucho más verdadero para lo que estamos viviendo que lo fue incluso en su tiempo, ¿no? Tú hablabas del consumo, evidentemente. ¿Quién ha analizado mejor que el consumo? Como una especie de consumación, fíjate, jugando con las palabras, como una especie de consumación antropológica de una tendencia de lo humano que está desde el origen. Es decir, desde el origen el ser humano tiene una relación con lo material que de alguna forma se ha realizado plenamente, aunque sea de un modo trivial, de un modo banal, como casi todo, en las sociedades más avanzadas de la historia, ¿no? De la sociedad de consumo no es simplemente algo como cree un marxista simple, un marxista naif, es simplemente algo que aparece en la historia porque el capitalismo lo induce, el capitalismo necesita narcotizar a la masa y forzarla a consumir. No, no, no. El consumo está inscrito profundamente, y Georges Bataille lo sabía perfectamente, si lees la parte maldita de Georges Bataille, ahí está definido perfectamente la relación con los elementos materiales, con la materia prima, con el acaparamiento de alimentos, el acaparamiento de bienes, todo eso está desde el origen en la naturaleza humana, está inscrito en nuestra relación con lo material, ¿no? No somos solo espíritu, no solo somos inteligencia, somos también relación con lo material. Ahí se confunde todo, ¿no? Y de alguna forma, en la sociedad de consumo lo que hace es llevar eso a la máxima expresión en un tiempo, evidentemente, donde manda la publicidad, porque es necesario, evidentemente, vender un sistema determinado, porque mandan los medios, es un avance tecnológico que hace que también, evidentemente, la sociedad de consumo llegue más lejos de donde podría, y donde finalmente todo se banaliza, porque todo se convierte en algo común y, en definitiva, trivial. Con lo cual, al final, la sociedad de consumo es la forma más banal de vida que existe, pero al mismo tiempo una forma esencial. Quiero decir, nos guste o no, es una forma esencial. Y eso había que pensarlo. Y Baudrillard lo entiende con categorías antropológicas, que a mí me parece muy importante. Entonces, ¿qué tiene que hacer un novelista? ¿Repetir esto? No. Un novelista tiene que dar por hecho que esto ya existe. Que esto ya tiene una entidad. Esto ya forma parte de la ontología de la realidad. Y trabajar a partir de ahí, creando personajes, inventando situaciones, dando en definitiva juego también para que el lector disfrute y no solo padezca un tratado de pensamiento. Tú decías, por ejemplo, claro, yo ¿por qué elegí dos millennials? Yo primero considero que la cuestión generacional no se debe plantear en términos tampoco edípicos. Ni el joven debe odiar al mayor, ni el mayor debe sentir que el joven viene a destruirlo. Todo lo contrario, me parece que hay una relación muy productiva, enormemente productiva, y la ha habido siempre en la historia, entre las generaciones, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. Incluso en el sexual, que ya sabes que he bromeado sobre eso en mis novelas. En todos los sentidos de la palabra, A mí hay amigos gays que me han dicho, mis mejores experiencias las he tenido con sexagenarios, y yo me reía, digo, no puede ser, pues sí. Pero de alguna forma incluso eso que funciona en el sexo también funciona en la inteligencia y funciona en muchas cosas. Y a mí me interesaba mucho no hacer una novela sobre mi generación, porque mi generación ha conocido lo que ha conocido y yo ya lo conozco, yo ya lo sé, me lo sé. Pero me interesaba ver qué puede sentir alguien que ha nacido al final del siglo XX, que ha sido niño en la primera década del siglo XXI y que tiene todavía un horizonte que va más allá de lo que yo puedo prever para mí mismo, ¿no? Como sujeto. Y me interesaba jugar con eso. Tampoco quería irme muy lejos en el tiempo, porque a partir de ahí ya tenía que fantasear y me podía equivocar con mucho. Quería atenerme a lo que yo podía conocer como niños de la primera década del siglo XXI. Y eso es lo que hice, establecer un parámetro 20 años después de cuando yo estaba escribiendo la novela. Lo terminé de escribir en el 17, por tanto se supone que la acción ocurre en torno al 37. Y bueno, luego Sánchez y los del Foro de Davos inventaron lo de la Agenda 2030, pero yo en aquel momento no tenía ni idea, pero me imaginé que lo hicieron un poco con esa idea también antes del año 50, ¿no? Que es un poco el límite que yo me marcaba, no podía llegar tan lejos. Pero 2037 me pareció un buen año para ir, ¿no? Y claro, es fascinante para mí como explorador, como escritor, porque claro, escribir es descubrir, ¿no? No es escribir lo que ya sabes, sino descubrir lo que no sabes. Y entonces para mí poner en juego estas dos marionetas, estos dos títeres que eran este matrimonio con todos sus hijos, este matrimonio millennial del futuro, a mí me parecía muy divertido hacerlo. Además, intentando en todo momento dialogar con dos figuras que a mí me parecen esenciales, que son de Lillo y Kubrick, ¿no? Que son un poco para mí
Si tú quieres mis Virgilios en este viaje por el infierno, serían ellos, ¿no? Del Hilo y su ruido de fondo y otras novelas suyas, y por supuesto Stanley Kubrick, 2001, o El Resplandor, o incluso Ice White Chat, ¿no? Películas donde él ha reflejado de alguna forma el viaje, lo que es más allá de ciertas dimensiones espaciotemporales, y luego también lo fundamental, el viaje de la familia, ¿no? Como la familia del Resplandor, deslocalizada, desubicada, y luego la familia de Ice White Chat también enfrentada a sus propios fantasmas mentales, ¿no? Todo ese tipo de cosas me interesaban enormemente y me divirtió descubrir que efectivamente aquello para mí funcionaba, y luego vi que para los lectores también funcionaba. Entonces, son ese tipo de experimentos que solo puede hacer la literatura, como siempre digo, ¿no? Tanto Baudrillard como Foster Wallace fueron cronistas, ¿no? Es verdad que Baudrillard es sobre todo conocido como teórico, pero tiene un libro que en español creo que se llama América, una recopilación de crónicas. Foster Wallace, algo supuestamente divertido que no volveré a hacer, es un libro de crónica en definitiva. Y tienes tú también una vertiente de cronista, ¿no? En tus viajes a Estados Unidos y sobre todo cronista, yo diría, del mundo universitario, que son dos temas que están, un tema que está en estas dos novelas, ¿no? Un poco lo que las une, lo que las hace una parte del resto de tu obra es que las dos tratan sobre el mundo universitario. Yo diría que más revolución, más claramente. Quisiera preguntarte sobre esto diciendo que además yo creo que en esta labor de cronista hay un elemento que es casi un instrumento, una herramienta que es la ironía, ¿no? Tú eres un autor muy irónico, también lo era Foster Wallace. Parece que se está perdiendo y es una de las cosas sobre las que se lamenta Bret Easton Ellis en Blanco, que sé que es un libro que te ha gustado mucho, sobre esa desaparición de la ironía por culpa de un neopuritanismo que se está extendiendo por todos los lados del orbe y que no nos deja bromear, no nos deja exponer el sexo, no nos deja, digamos, hablar de la realidad, ¿no? Eso es también un impedimento para hablar de la realidad que, como ya has dejado claro, es al final es el objetivo del novelista, ¿no? Sí, bueno, es que, claro, la ironía, vamos a ver, la ironía se ha entendido mal, porque siempre se ha entendido la ironía como algo que es aplicado sobre los demás y no sobre el propio autor, ¿no? O no sobre el ironista propiamente, ¿no? Claro, a mí la ironía que me interesa es, más allá de la ironía que podemos utilizar en la vida, que esa la seguimos utilizando todos y la seguimos padeciendo todos, de los demás también. Es decir, esa ironía sí que no va a desaparecer del trato social y del contrato social, pero sí que esa ironía del novelista se entiende como que es la ironía superior, ¿no? El novelista se pone en una posición superior y está a partir de ahí haciendo una representación del mundo como que no va con él, ¿no? Bueno, yo he intentado demostrar que la ironía incluye al autor y no solo al narrador o al personaje de la novela y no solo al mundo en el que se desenvuelve este personaje, también afecta al autor. Es decir, uno no puede escribir ironía tan constantemente sin terminar siendo evidentemente víctima también de ese mecanismo. O sea que yo tengo una concepción de la ironía totalitaria, vamos a decirlo así. Quizás es lo único en lo que me considero totalitario. Es decir, la ironía para mí evidentemente se expande a todo. Es decir, si yo pongo en juego un mecanismo retórico, narrativo, ficcional, en el cual la ironía es dominante, es evidente que yo recibo como autor, ¿no? Es más, recibo y soy capaz de señalar dónde recibo, ¿no? Es decir, que yo no pretendo en ningún momento que esa ironía no me afecte como escritor, ¿no? Y eso es algo que quizá en un tiempo tan políticamente correcto como el nuestro, y no me canso de decir, hemos pasado de la censura tradicional, normalmente puritana o normalmente relacionada con valores religiosos o con valores políticos determinados, hemos pasado a una censura que curiosamente viene de la gente que hace no mucho defendía la libertad como valor absoluto, ¿no? Yo soy un libertario en el sentido bueno de la palabra, no como anarquista, sino libertario en el sentido de que creo que la libertad no es necesariamente algo que se nos da, es algo que hay que conquistar, no es algo que tampoco sea fácil decir en términos absolutos en qué consiste, pero sí que hay que ejercerla, ¿no? Hay que ejercerla. Es decir, yo siempre he dicho que la libertad de expresión, lo primero que hay que hacer es practicarla. Lo que no podemos vivir en sociedades como las nuestras, donde supuestamente la libertad de expresión es un valor reconocido en las constituciones y luego resulta que el ejercicio de dicha libertad de expresión es considerado problemático, ¿no? Entonces, esto es una paradoja que a mí no deja de hacerme reír, ¿no? Y de hecho, yo me he granjeado enemigos porque supuestamente mis textos son ofensivos o mis opiniones o son ofensivas. Y yo digo, vamos a ver, mire usted, yo no tengo nada personal contra nadie del que estoy hablando, simplemente es una cuestión de actitudes. Este rol que usted adopta, pues no me parece bien, esta posición me parece equivocada y este discurso me parece profundamente erróneo, ¿no? Pero se considera ofensivo. Y entonces sentirse ofendido hoy en día es otra forma de decir, me molesta su discurso. Con lo cual, usted debería tener más cuidado. Como yo siempre digo, usted debería utilizar profilácticos.
Mire usted, a mí los profilácticos nunca me han ido, los he utilizado como todo el mundo porque no me queda más remedio, pero como usted comprenderá, el verdadero goce está en no ir con profiláctico por la vida, ¿no? No digo para meter, porque yo tampoco soy un grosero, ni un patán, ni alguien que va metiéndose con la gente de modo insultante, pero sí que digo cosas que evidentemente hay gente a la que me molestan. Y vuelvo a decir, y no solo yo, digo en general, para cualquier escritor, sentirse libre es poder decir cosas que incluso molestan a las personas más cercanas y más queridas. Porque hay gente que me ha dicho, pero tú cómo puedes escribir estas cosas, es que tal persona o tal otra no se enfadan contigo. Pues no se enfadan porque comprenden perfectamente que un escritor en el terreno de libertad, el territorio de libertad que conquista y del que participan también sus lectores, por cierto, en ese territorio de libertad, el primero que recibe es él. Y por tanto los demás tienen que aguantarse, porque el primero que recibo soy yo. Los primeros puñetazos de Providence me los di a mí. No se los di a figuras que aparecen citadas por sus nombres o figuras que aparecen distorsionadas por seudónimos, ¿no? Por nombre o por sobrenombres. No, me los di a mí. Y en esa novela, quien sepa leerla en clave personal sabrá dónde estoy dándome puñetazos, ¿no? Y en otras novelas es exactamente igual. Por tanto, me sorprende mucho el creer que un escritor puede utilizar la máquina literaria para atacar a la realidad sin atacarse a sí mismo. Yo, evidentemente, creo en la máquina de guerra, creo que la literatura es una máquina de guerra, por fortuna, una máquina de guerra que no debe estar al servicio de ninguna causa concreta, de ningún partido concreto, pero por supuesto es una máquina de guerra que yo actúo, que actúa directamente también sobre mí. Es decir, yo he llegado a ser quien soy personalmente gracias a lo que he escrito. Lo que he escrito me ha hecho, lo que he escrito me ha construido como soy. Y por tanto no puedo decir que a los demás no les pueda venir bien leer también, porque yo creo que leer libera, acaba. Mucha gente me dice, pero tú no comprendes que somos padres de familia, madre de familia, tenemos hijos, tenemos padres todavía a nuestro cuidado, tenemos un trabajo, tenemos compañeros de trabajo. No puede, cierta literatura no nos ayuda a vivir en ese mundo. Digo, precisamente, eso es lo que la literatura tiene que hacer y hemos olvidado tantas veces. La literatura no está para traer confort, la literatura está para traer la guerra, para traer incomodidad, inquietud, allí donde hay solo convención y conformismo, ¿no? Y bueno, es muy difícil esto vender en una sociedad como la nuestra, que como sabes, disentir es hoy un gran pecado, ¿no? Hay que llevar el consenso. Y fíjate que en esto de la guerra de Ucrania, por ejemplo, que yo me he sumado al consenso generalizado, también estoy recibiendo, porque hay sectores de este país que no aceptan que un disidente habitual como soy yo, de pronto, pues no disienta tanto, ¿no? Pero, en fin, estas cosas suelen ocurrir, no son ironías de la vida, ¿no? También el sentido del humor ayuda a sobrevivir, ¿eh? Y mencionabas antes a Kubrick, y yo creo que hay una influencia muy fuerte de 2001 en el final de las dos novelas, ¿no? Porque son dos novelas donde de pronto das un acelerón en el final y hablas de alguna forma del futuro en términos muy grandilocuentes, muy ambiciosos, con mucha proyección y ambición de miras. Y me acordé del final de Revolución viendo Titane, que sé que es una película que te ha gustado porque te anticipaste. Titane hace un homenaje al final a 2001 y aunque no es exactamente igual porque evidentemente no estás usando el mismo lenguaje, pero yo percibí también que en Revolución hacías un homenaje final a 2001. La influencia de Kubrick era evidente, ¿no? Pero se veía más bien Ice White Shot y de pronto se ve la influencia de 2001. Quisiera preguntarte entonces por ese final en ambas novelas en el que hablas de la sociedad futura, por la literatura del siglo XXI, que yo creo que es un tema que te interesa muchísimo, y por la cultura californiana, porque en alguna ocasión te he escuchado decir que para ti esa literatura del siglo XXI va a estar protagonizada por la cultura californiana, ¿no? Autores como Mark Danielewski, que están muy, muy metidos en esa cultura y que para nosotros nos puede parecer muy lejana. ¿Cómo sería esa cultura californiana? ¿Qué podemos ver de ella? Bueno, volviendo un poco a Revolución y a Kubrick, eso que dices es verdad. En Providence también estaba, efectivamente, has hecho bien en señalarlo. Se ve que has leído muy bien las obras. En Providence lo que quise hacer es, busqué un final, y muy poca gente se ha dado cuenta, efectivamente, de que hay un final alternativo, hay una bifurcación, como en un videojuego, hay una bifurcación, hay dos finales en la novela, el personaje tiene dos formas de acabar, una menos fantástica que la otra, pero son dos finales. En definitiva, yo jugué con estas bifurcaciones que los videojuegos a veces te ofrecen y que ya Borges nos enseñó a fantasear con ellas en la literatura. Y efectivamente hay un final que va hacia una línea fantástica, tipo el final de 2001. Porque a mí el final de 2001 sí que me parece alegórico en general, de la situación del sujeto, del individuo, en las sociedades desde la posmodernidad en adelante, ¿no? Llámese como se llame lo que vivimos hoy, que nadie lo sabe nombrar ya.
hipermodernidad, se dice, pero bien, la hipermodernidad también ha quedado ya un poco desfasada. La posmodernidad, evidentemente, ha sido superada, pero estamos en un periodo que es todo esto y más, ¿no? Es decir, es como diría alguien, intensificación de lo que ya era, ¿no? No es menos, sino más, y por tanto no hay por qué tener miedo a ciertas etiquetas que todavía sirven para orientarse, aunque evidentemente seamos conscientes de que todo eso ha sido superado, ¿no? Entonces, en ese mundo, con esa cultura posmoderna en la que estamos, dominada por lo tecnológico, por el consumo, por la moda, por lo efímero, pero también por la experiencia y por la exploración de la realidad más intensa, el final de 2001 con ese astronauta metido en su navecita, ¿no? Viajando por el espacio-tiempo o por el hiperespacio o por el hipertiempo, no sabemos muy bien en qué, o el hiperespacio-tiempo, no sabemos realmente en qué categoría estaba viajando, ¿no? Y ese viaje alucinante que propuso Kubrick al final de su película en 1968, creo que sigue siendo válido como metáfora o alegoría de la situación en la que cada uno de nosotros está metido en su cápsula, atravesando el hiperespacio-tiempo, ¿no? de estas sociedades que nos han tocado, ¿no? Me acuerdo que Jameson, uno de sus análisis que más me impresionó, tenía que ver con su lectura del hotel aquel de Bonaventure en Los Ángeles, ¿no? Que consideraba que era una especie de alegoría arquitectónica, ¿no? Del hiperespacio posmoderno, ¿no? Y yo creo, porque te perdías, ¿no? Porque ibas andando por los pasillos y no sabías ni dónde estaban las tiendas, ni dónde estaban las habitaciones, y te ibas perdiendo en aquel sitio que era lo mismo un centro comercial que un hotel, era una máquina casi autónoma, ¿no? Y a mí eso me parece que se puede, como dijo Jameson, eso se puede extrapolar y se puede tener que nuestra realidad es un poco así. Todos vivimos al cabo del día y al cabo de las semanas y de los meses y de los años experiencias que son incongruentes, totalmente incompatibles, como si procedieran de mundos que no forman parte de la misma realidad, ¿no? Y eso es algo muy propio y que lo hace muy excitante, claro, de la sociedad posmoderna, hipermoderna, pero que de alguna forma ha seguido así el siglo XXI a más todavía, ¿no? Porque lo que Jameson decía también en el siglo XX, obviamente en el siglo XXI se está realizando completamente, ¿no? Quizá la única diferencia que yo he dicho muchas veces, yo que soy muy fan de la ciencia ficción, de la ciencia ficción literaria también, pero sobre todo la cinematográfica, es que de alguna forma yo creo que sí que da miedo o ha dado miedo en un momento determinado que los entornos de vida sean demasiado artificiales. Es decir, sí que parece que el ser humano necesita unos contextos naturales o históricos, arquitectónicos, urbanísticos, que más o menos eliminen o, en todo caso, suavicen la percepción del mundo en el que realmente vivimos. Por eso vivimos un simulacro invertido, lo que llamamos un simulacro invertido. Es decir, en un momento determinado, bueno, nuestras ciudades se van a ir pareciendo más a su pasado porque nos conviene más, a pesar de que todo en nuestro alrededor se parezca menos al pasado, ¿no? Y ahí vamos a vivir en una especie de anacronismo permanente que me parece también muy estimulante desde un punto de vista narrativo, ficcional, ¿no? Y en Revolución, por ejemplo, claro, yo tenía que enfrentarme a varias cuestiones. Una de ellas, muy relacionada con 2001, era la desaparición de la inteligencia artificial, en este caso deseada. La inteligencia artificial entiende que no tiene sentido, porque yo creo que es la primera inteligencia artificial de la literatura que entra en una especie de angustia existencial, ¿no? Ella entiende que no tiene sentido su existencia en un mundo como el que se describe en la novela, ¿no? ¿Para qué crear una máquina como esa en un mundo o en un contexto como el que se describe en la novela, ¿no? Dominado por la estupidez, el poder, los intereses creados, en fin, cosas tan banales y tan lamentables como esas. Pero entonces la propia inteligencia artificial, en su propia inteligencia suprema, ¿no? Decide, bueno, en este mundo, ¿qué hago yo, no? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Para qué me habéis creado, no? Y eso es algo que curiosamente solo se puede expresar a través de un personaje humano, que es el narrador de la novela, que es el testigo de ese suicidio de la propia inteligencia artificial, de esa especie de eclipse o autoextinción al que somete y todo eso no estaba en Kubrick, porque Kubrick estaba este ordenador que quería ser omnipotente, ¿no? Hall, y quería ser omnipotente, pero al mismo tiempo no era capaz de defenderse de la agresión humana, ¿no? Entonces el astronauta al final lo desmonta, ¿no? Y luego él emprende su propio viaje. Aquí no, aquí el viaje del protagonista es mucho más convencional porque él asiste al suicidio de la inteligencia artificial y luego vuelve al seno de su familia para reemprender una vida después de una serie de traumas que no voy a contar, evidentemente, pero reemprender una vida de lo más consoladora y conformista, ¿no? Es como si hubiera viajado más allá de sus límites y pudiera volver a una vida, en definitiva, como un poco Ulises, ¿no? Al final vuelve a Ítaca, pues un poco una cosa de este tipo, ¿no? Ahora retorno a mi hogar, retorno a mi vida anterior, aunque ya después de esta aventura hay cosas de mi vida anterior que ya no podrán ser iguales, ¿no? Y ahí es donde está la incertidumbre y la intriga del final de la novela, ¿no?
De hecho, me acuerdo que hay gente que me decía, leyendo Revolución, me decían, tú no crees en lo que dices al final de la novela. Y yo digo, no, lo importante no es que yo crea como autor, cree el personaje, cree el narrador, y eso es lo importante que el lector tiene que tener en cuenta. Nadie debe entender que el autor está por encima de sus personajes. Yo no estoy por encima de mis personajes. Ellos tienen su vida propia. Dicen cosas, en que al final de Revolución es evidente, dicen cosas que yo no necesariamente tengo que suscribir ni por supuesto tampoco negar, ¿no? Y en cuanto a lo que me decías de California, bueno, yo me he vuelto muy, ¿cómo decírtelo? Me he vuelto también muy irónico, he devuelto mi ironía también hacia lo americano, hacia lo californiano. A mí me hubiera gustado ser un escritor, siempre lo he dicho, me hubiera gustado ser un escritor de ciencia ficción de segundo rango, un escritor casi pulp, pero que vive en la costa de California. Eso probablemente sea mi modelo de escritura favorito, ¿no? Ese sería yo, produciendo visiones del futuro desde un borde tan fascinante como el extremo occidente, como se le llama también, el extremo occidente californiano. Y a mí eso me fascina, ¿no? Me atrae mucho y me parece que a lo mejor en Europa, que es lo que Baudrillard nos descubrió, antes citabas muy acertadamente también su libro sobre América, lo que Baudrillard descubrió, es decir, el mundo visto desde Europa es muy limitado. En la Europa del siglo XX era muy limitado, en la Europa del siglo XXI sigue siendo muy limitado. Se está muy bien en Europa, es muy confortable Europa, es muy agradable como lugar, es una casa en la que te encuentras muy a gusto, pero al mismo tiempo, evidentemente, hay una visión muy limitada de lo que es el mundo. Yo me acuerdo en mis últimos años en Brown, por cierto, y que Brown es la costa contraria, es la costa más cercana a nosotros, y costa este, y me acuerdo que la mutación que se había producido es que cada vez veían más gente en el campus, india, coreana, china, japonesa, es decir, el campus de pronto, que yo lo conocí a principios del siglo XXI, muy poblado de WASPs, ¿no? Y también de afroamericanos, a partir de un momento determinado empezó a superpoblarse de asiáticos, ¿no? Con lo cual, el futuro de Estados Unidos probablemente pase por lo asiático, que es algo que cada vez también me interesa a mí más, y que desde Estados Unidos se ve mucho más fácilmente que desde aquí. Desde Europa es mucho más difícil ver lo asiático, como yo lo vi estando en Estados Unidos, que llegaba allí, Asia llegaba allí, y además las relaciones con Asia eran cada vez más prósperas, ¿no? Y con lo cual, en ese sentido, yo creo que el futuro del Pacífico es innegable. El Atlántico es un mar, es un océano. El Mediterráneo, por supuesto, es un mar que se ha quedado antiguo. El Atlántico es un océano que se ha quedado ya también, se está quedando obsoleto, aunque Rusia pretende mantener, ¿no? Pretende que sigamos creyendo en el proyecto atlántico, pero bueno, el atlantismo es lo que es, tiene sus límites, pero el Pacífico realmente en este momento yo creo que es el océano más fascinante que existe, no ya solo por toda la vida que bulle en él y ha bullido siempre y ha existido siempre, sino porque ahora realmente todo el eje geopolítico yo creo que está volcado ahí. El problema es que Europa tiene un papel difícil porque tiene conflictos aquí sin resolver y Estados Unidos está en una posición inmejorable, ¿no? Está en una posición de ventaja, ¿no? Y yo creo que literariamente, sin embargo, creo que la literatura norteamericana se está quedando atrás. Yo he de decirte, un poco contradicción de lo que decías, no soy tan, ahora mismo, a día de hoy, no soy tan proclive a la literatura norteamericana. Me parece que la literatura americana se está encerrando, por un lado, en las producciones que están mediatizadas por los programas de escritura. La mayor parte de los escritores que triunfan allí no tienen plenamente la singularidad que tuvo la generación, hasta la generación de Foster Wallace o de Franzen incluso, ¿no? Que yo defiendo también, a pesar de las diferencias, ¿no? Creo que las generaciones más jóvenes se están quedando muy encerradas en los límites que les marcan los talleres de escritura, los programas de escritura, y que dicen más o menos, escribe lo que sabes, limítate a contar lo que ves y lo que tal, no te vayas, no extrapoles, no especules, no desbordes. Y a mí en ese sentido cada vez me interesa menos la literatura norteamericana, cada vez veo menos motivos para creerla un referente universal. Yo, por ejemplo, mira, lo último que he leído ha sido la novela, ahora estoy releyendo a Pynchon, pero lo último que he leído ha sido la novela de Houellebecq, ¿no? La última novela de Houellebecq, Aneonquía, que me parece una novela estupenda, que realmente hace un panorama de la Europa contemporánea, no solo de Francia, mejor dicho, contemporánea, del inmediato futuro, que me parece muy interesante y a mí me interesa ese tipo de cosas. No me interesa ya tanto si es americano, francés o chino, que leo mucha literatura china también. Me interesa realmente que aporte luz a lo que estamos viviendo. Y creo que la literatura tiene la obligación de iluminar el mundo que estamos viviendo y hacerlo visible. No solo comprensible, no solo que tenga un poder emocional o afectivo o que nos consuele, o que no, que realmente nos ilumine o sirva para ver, ¿no? En el sentido más básico de la palabra, ¿no? Nos sirva para ver lo que de otro modo no veríamos, ¿no? Y yo ahí sí que creo en la función que decía Kundera, aunque no en el sentido de Kundera, porque Kundera también es un escritor, evidentemente, que se ha quedado desfasado, como es lógico, dada su edad y dada su arsenal y su armamento narrativo, no puede traspasar ciertos límites.
Pero de alguna forma, si la literatura tiene sentido hoy en día, es para seguir acompañándonos en esta aventura, ¿no? Que es la aventura de vivir en la historia, ¿no? Y yo creo que más que otras artes, quizá porque están más mediatizadas, ¿no? Porque el escritor, al fin y al cabo, tiene el gran poder de poder escribir lo que le da la gana. Luego se lo publicarán o no, pero eso es menos importante, pero puede escribir sin limitaciones. Un cineasta o un showrunner de televisión no pueden hacer lo que les dé la gana, tienen unos límites de producción, etcétera. Antes citabas Titán, bueno, Titán es una película que se ha hecho probablemente con enorme libertad, no sabemos cómo fue su producción, evidentemente, pero se ha estrellado con el público, ¿no? Quiero decir, no hay un público para ver una película tan extrema como esa. Bueno, eso es una prueba también de que los tiempos han cambiado, porque yo me acuerdo cuando Cronenberg se estrenaba, me acuerdo que tenía su público, ¿no? Y había un público muy, muy ferviente. Y sin embargo, da la sensación de que películas como Titán, etcétera, con las nuevas generaciones han caído un poco en el vacío. Ahí sí que de alguna forma creo que la tabla rasa del siglo XXI ha sido letal para la cultura, ¿no? Por eso te digo que con esto de la guerra de Ucrania ya había vuelto a leer Gravity's Rainbow, la tengo aquí en la versión americana y en la versión española, pero yo había vuelto a leer mi Gravity's Rainbow, que al fin y al cabo, el arco iris de gravedad, que sigue siendo en definitiva una de las grandes novelas, no, mejor dicho, la gran novela del siglo XX después, o junto con el Ulises de Joyce, pero que es totalmente distinta. Mientras que el Ulises liquida el siglo XIX, Pincho lo que hace es anticipar el siglo XXI. Entonces yo estoy releyendo Gravity's Rainbow para ir viendo cosas que de alguna forma Pincho ya había intuido y que se están realizando y que de alguna forma no podremos durante mucho tiempo dejar atrás. Tú perteneces a la primera generación en España que leyó a Pynchon, siempre dices que te fascinó V de Thomas Pynchon, y eres seguramente el último representante, por lo menos hasta la fecha, de los introductores de Joyce en España, casi que de forma directa, porque en Providence precisamente hay un escritor al principio que se parece mucho a Juan Goytisolo, ¿no? Esa parte ambientada en Marrakech, conociste a Juan Goytisolo. Julián Ríos, pues hace poco se ha reeditado Babel y has hecho un artículo extenso y muy interesante sobre el tema, y últimamente además has estado dedicando mucho espacio en tu blog a Cabrera Infante, por ejemplo, la edición de sus libros de crítica cinematográfica, la reedición de sus novelas, etcétera. Entonces, la última pregunta que te quiero hacer, para no quitarte más tiempo, es un poco cogiendo esa cita de Milán Kundera, precisamente, que dice que él solo cree en la desprestigiada herencia de Cervantes, y de alguna forma este grupo de autores que sois 4 en lengua española o 5 que habéis seguido con la también desprestigiada herencia, por lo menos en el habla hispana, de Joyce. Quisiera preguntarte por esa, cómo te han influido, cómo te llegaron esos libros, porque yo creo que los has leído muy bien y de alguna forma tu obra lo que hace es poner en común con cosas como la obra de Pynchon que ellos por edad seguramente no podían entender como lo entendías tú. Bueno, yo creo que un escritor tiene la obligación de, además de escribir bien o de hacer obras que merezcan la pena, tiene también la obligación de reconocer sus deudas y reconocer sus admiraciones y hacérselas conocer a otros para que de alguna forma puedan participar de esa fiesta. Porque yo creo que un escritor no es solo, evidentemente, una experiencia literaria en su propia obra, sino también es una experiencia de lectura y de invitación a la lectura de otros, no solo de uno mismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que el escritor debe ser lo menos egoísta posible, puesto que sabe que todo lo que él es se lo debe a otros también, y la literatura es así, se alimenta y retroalimenta permanentemente a través de la lectura y de la escritura, ¿no? Por eso, para mí, incitar a leer a determinado tipo de autores no es, evidentemente, algo ajeno a lo que significa también mi propia experiencia creativa, ¿no? Es todo en comunicación. Pero tuve la suerte, fíjate lo que te iba a decir, esto es una pequeña historia, tuve la suerte de tener muy pocos años cuando, justo 20, no llegaba a 20 años, cuando se estaba celebrando a bombo y platillo el centenario del nacimiento de Joyce, ¿no? Entonces de pronto dije, ¿quién es este escritor? Yo había leído cosas, evidentemente, pero no de Joyce, obviamente, no había leído Joyce todavía, había leído otras cosas, estaba ya iniciándome en la literatura, evidentemente tenía la cabeza llena de películas y de muchas cosas, pero de pronto dije, ¿quién es este escritor que todo el mundo dice que es tan importante, ¿no? Yo tuve la suerte de que sea alrededor nuestro, en aquel momento se hablaba mucho de Joyce, ¿no? Y del Ulises y de Phineas Wake, etc. Entonces yo simplemente me inicié, empecé a leer pues, el retrato del artista adolescente, dublineses. No fui un fan de dublineses, o sea, ya mi tendencia se ve claramente. No fui un fan de dublineses, amando como amo el último de los relatos de Ted, porque me parece memorable, pero en realidad no fui un fan. Pero sí, el retrato del artista adolescente me gustó, coincidió con algunos puntos de vista que yo tenía como joven, que se soñaba artista y tal, pero también veía mucha lejanía, los problemas religiosos no eran tan acuciantes para mí, los
pruebas esteticistas tampoco, yo no era en ese sentido un esteta a la manera del modernismo como era Joyce en su juventud, pero luego cuando me encontré con el Ulises, evidentemente encontré una obra que hablaba el lenguaje que yo necesitaba que alguien me descubriera. Es decir, yo leía literatura española, conocía algunos bestsellers a montones, porque también era un gran lector de bestsellers desde la adolescencia, y de pronto me encontré con un lenguaje que hablaba de la realidad, de un modo poético, literario, grosero, grotesco, incorporaba todos los recursos de la lengua para describir una realidad en su totalidad, ¿no? Y aquello me fascinó, me pareció, me atrapó, o sea, me quedé atrapado en aquella red, ¿no? Es decir, el otro día veía que tenías una conversación con Javier Aparicio, al que yo aprecio también, y él te decía que prefería la traducción de Valverde. Y yo digo, bueno, sí, esa es la que yo descubrí, esa traducción a Joyce, evidentemente, antes de leerlo luego en inglés, ¿no? Pero luego también otras, como la de García Tortosa, me encantan, porque me parece que en español es muy bueno tener traducciones que multipliquen las voces del escritor, no solo una, sino muchas, ¿no? Muchas. Y a mí me gusta mucho que Joyce se pueda leer como otros autores con varias voces en español, al mismo tiempo que puedes conocer la versión original, ¿no? Pero te decía, entonces, claro, lo de Joyce para mí fue, curiosamente, un descubrimiento magnífico. Luego descubrí a Caballero Infante. Claro, y dices, claro, es que todo sigue una cadena. Leo a Joyce, me enamoro de Joyce y luego descubro a un cubano que escribe en la lengua de Joyce sobre su realidad, sobre su Cuba, además con una festividad y un erotismo que en Joyce eran de otro modo, mucho más tropical, mucho más exótico, mucho más contemporáneo, con los referentes del cine, y me vuelvo enloquecido, claro, porque tú ten en cuenta una cosa, ¿por qué no me gustaba el artista adolescente? Esto es una cosa que no me he cansado de discutir con mis amigos. A lo mejor eso ya no ocurre para un escritor de finales del siglo XX o de principios del siglo XXI, pero para mí en los años 80, que yo estaba muy imbuido de Mallarmé, por ejemplo, ¿no? Del gran vacío, del texto, del gran vacío de la literatura, el blanco este que nos vendía Octavio Paz, yo de pronto decía, yo no me reconozco ahí, eso no me interesa, o sea, ese puro texto encerrado en sí mismo de un modo autotélico, un poco telqueliano, como decías antes, hablando de Philippe Solers, porque a mí Philippe Solers que me gusta es el de los 80 en adelante, claro, el que más me gusta, ¿no? El teórico también, ¿no? Pero no me interesan tanto sus novelas telquelianas, ¿no? Me aburren incluso. Pero de pronto el vacío malarmeano, todos estos joycianos lo llenaban de realidad, lo llenaban de sensualidad, de fisicidad, de ironía, de humor. Y yo eso lo agradecí mucho cuando era joven porque me sacó del atasco, ¿no? Del bloqueo este malarmeano en el que yo podía estar cuando tenía 19, 20 años, ¿no? Y luego vino Julián Ríos, evidentemente, que confirmó todo lo que ya había aprendido en Joyce y en Caballero Infante y lo convirtió en algo mucho más cercano todavía. O sea que en ese sentido lo joyciano es algo perpetuo y que de alguna forma luego me permitió leer a Rabelais también, porque también de pronto dije, pero si es que Joyce viene de Rabelais y viene de Cervantes, ¿no? Y entonces, claro, te das cuenta de que en el fondo, como dice muy bien Julián Ríos, la literatura es una carrera de relevos, ¿no? Pero no una carrera de relevos solo absolutos, no solo hay grandes escritores, también hay pequeños escritores o escritores medianos que a mí me han estimulado tanto como los más grandes, ¿no? Y en ese sentido, Philip K. Dick, por ejemplo, pues de pronto se convierte en el que mejor me ha descrito los simulacros americanos, ¿no? El que mejor ha introducido la relación con la realidad, y eso es algo que los realistas deberían haber aprendido. ¿Cómo es posible que un americano perciba, un americano como Philip K. Dick, que no era tampoco, evidentemente, William Faulkner, pero que sí percibiera la irrealidad profunda de la vida americana, ¿no? Esa especie de constructo que es la vida americana. Luego llegó Del Hilo, claro, y lo bendijo para los lectores más selectos, ¿no? Pero claro, si tú no has leído a Philip K. Dick, Del Hilo te puede parecer una novedad absoluta, pero si has leído a Philip K. Dick, de pronto Del Hilo y Pynchon encajan perfectamente, porque son como la versión de alta cultura de lo que este señor medio pulp estaba descubriendo en su propio pequeño laboratorio californiano, ¿no? Y a mí este tipo de cosas son las que realmente me excitan, ¿no? No me gusta quedarme en un solo canon, no me gusta encerrarme. El canon de Bloom me parece fascinante porque hace muy bien en reivindicar, evidentemente, unas obras, pero no hay que olvidar que hay otro canon alternativo. Yo cuando publico mis películas anualmente, siempre, cuando hago mis listas, siempre intento decir, oye, sí, están estas, que pueden ser A, si tú quieres, son las películas que crean prestigio, que son selectos, etcétera, pero luego están las películas B, que son las que a lo mejor nos dan mucho placer y también nos enseñan cosas y nos iluminan, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de discutir con un amigo que Titán le parecía más una película pulp que una película high art, ¿no? Y yo decía, bueno, a mí me da igual, es que realmente al final me importa poco, a mí me gusta Titán, ¿qué más me da si es high art o es pulp? Es que me da igual, ¿no? Eso no va a cambiar mi punto de vista. Y me parece genial que un producto, y yo querría que mis obras fueran percibidas también así, puede confundirse entre la alta cultura y la más baja cultura, ¿no? No me importa. Es decir, eso que decías tú antes de Bakhtin, precisamente eso es lo que hacía la grandeza de la literatura medieval y lo que Rabelais, en el fondo, en su Gargantúa, homenajeó ya despidiéndose, sabiendo en el fondo, como sabía él,
vamos a decirlo aquí, una cosa que no va a gustar a algunos profesores, pero que se lo va a hacer, es así como hay que decirlo, sabiendo que la losa, la lápida de seriedad que el humanismo iba a arrojar sobre la cultura humana, finalmente nos iba a privar de algo que el medioevo conoció perfectamente, que es esa capacidad de comunicación entre niveles, ¿no? Lo alto, lo bajo, lo menor, lo mayor, lo grosero y lo maravilloso, ¿no? Es decir, eso tiene que mezclarse y eso la literatura lo hace, repito, mejor que ninguna otra arte y sobre todo la literatura que es consciente de su pasado y que es consciente de todo lo que ha sido, no una literatura que solo vive de las novedades del día, ¿no? Yo veo, porque he tenido la fortuna de dar algunos talleres de escritura y entrar en contacto con gente que quiere ser escritora, pero te das cuenta de que su horizonte literario está muy marcado por lo que son las tendencias o las modas de temporada y uno trata de abrirles los ojos a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ya que citabas a Carlos Infante, pues yo nunca me olvidaré del placer enorme que me produjo cuando leí La bala para un infante difunto, no solo encontrarme con un escritor que era capaz de afrontar su vida sexual en esos términos cómicos, humorísticos, de los que él no salía siempre muy bien parado, sino que incluso después de llevarte amorío tras amorío, amor tras amor, relación tras relación, llegas al capítulo final y el protagonista acaba en el interior del cuerpo de una mujer, en un cine. O sea, empieza a ligar con una mujer y acaba metido en su sexo, acaba dentro de su vagina, llegando casi a su útero y luego renaciendo a través. A mí eso ya me dejó cao. Dije, ¿pero esto qué es? Yo pensaba que esto era una memoria erótica y de pronto este señor aquí se atreve a llegar hasta el límite, ¿no? Que es meterse en el sexo de una mujer. No solo está obsesionado por el sexo de las mujeres toda su vida, sino que luego acaba dentro de uno de ellos, ¿no? Dije, ¿qué mejor descripción hay de lo que es ser un hombre, ¿no? En el fondo, las mujeres nunca comprenderán que a lo mejor los hombres lo que nos pasa es eso, que siempre queremos volver al seno materno del que nunca debimos salir, ¿no? Porque ahí es donde éramos felices, ¿no? Y los hombres, curiosamente, tenemos esa nostalgia más marcada que ellas, que al fin y al cabo son dueñas de otras cosas, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas te las descubre la literatura y te provocan un placer infinito, ¿no? Y ese placer infinito intentas luego apropiarte de él en la literatura. Yo me acuerdo cuando escribí Providence y luego lo publiqué, un periodista que vino a verme a Providence, yo estaba en aquel momento en Providence precisamente, y le di una vuelta por la ciudad, le enseñé los espacios de la novela. Y bueno, a él no le interesó enormemente los espacios de la novela porque decía que la novela estaba en la Providence que él buscaba, ¿no? No estaba, la Providence no estaba allí, ¿no? No busques a Providence en Providence, que era uno de los lemas de la novela, evidentemente le pasó a este lector. Pero me dijo, hay una cosa que sí me gusta en la novela, es la presencia de las mujeres como en las novelas de Cabrera Infante. Y dije, pues me alegra enormemente porque ha sido una de mis intenciones, ¿no? Es decir, el atrapar lo femenino en toda su multiplicidad e incorporarlo a la textualidad de la novela, aunque evidentemente corra riesgos, volvemos a la corrección política, de que haya gente que considere que evidentemente mi uso del sexo y de las relaciones con las mujeres pueda ser políticamente incorrecto, ¿no? Pero esto es algo que el escritor no debe temer. Me acuerdo que otro lector me envió por entonces, volviendo a la literatura norteamericana, un artículo que se acababa de publicar, no sé, en el New York Times o el New Yorker, donde decía que los escritores americanos, y lo que escribió una chica, una periodista, los escritores americanos estaban obsesionados con no incurrir en incorrección política y, por tanto, rehuían las escenas sexuales. Me lo envió un lector para reírse de mí porque decía, tú en Providence, desde luego, no tienes ningún miedo a eso. Y en cambio, él decía que la generación de Wallace, de Franzen, etcétera, estaban como aterrorizados con incorporar escenas de cama en su literatura porque pensaban que eso podía acarrearles problemas con sus lectoras, etcétera. Bueno, entonces evidentemente está claro que el desfase entre Estados Unidos y España en ese momento era muy notorio. España era mucho más abierta o era más abierta. Hoy ya no. Hoy probablemente Providence tendría mucho más problemas de los que tuvo hace una década. Y eso se debe a que, claro, finalmente, como tú decías, lo que ocurre en Estados Unidos acaba llegando aquí. Y se ve claramente que acaba llegando aquí en todos los terrenos, ¿no? Buenos y malos. Pues Juan Francisco Ferré, autor de Revolución, una verdadera obra maestra. Ha sido un placer conversar contigo. Yo creo que has hecho una guía de lectura maravillosa para quien quiera sumirse tanto en tus obras como en tu excelente labor en el blog La Vuelta al Mundo. Muchas gracias por el tiempo que nos has prestado y muchas gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas, Pura Virtud, Cine y Literatura.